Bueno, vamos a continuar entonces en lo que hemos estado en esta serie, un tema que es el fundamento o doctrina de Cristo. Tomando la epístola a los Hebreos como base, la cual nos enseña la importancia de oír y de obedecer. Esta epístola fue escrita para los hebreos, y esto nos incluye a nosotros, porque ellos estaban deslizando. Sí, no eran niños que no habían oído, sino que eran personas que después de mucho tiempo debían ser ya maestros, o sea, personas con la capacidad de enseñar a otros. Pero eso no lo estaban haciendo, sino que por el contrario, se estaban regresando a las prácticas mosaicas, a las obras de la ley, lo que se menciona, las obras muertas. Por eso comienza diciendo que ellos se debían arrepentir de las obras muertas. Entonces, en esto que comienza así, como ya lo hemos dicho y repetido, la vida cristiana comienza reconociendo nuestra incapacidad. Fuimos salvados siendo pecadores por la sangre de Cristo. Hemos reconocido eso. Hemos aceptado a Jesucristo como aquel que murió en la cruz y nos perdonó. Y si hemos aceptado genuinamente el perdón, entonces Dios, que es fiel, no solamente nos perdona, sino que nos concede el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo ahora. A eso las Escrituras llaman regeneración, porque el Espíritu Santo no puede habitar en algo que se encuentra en pecado. El hombre, después de pecar, quedó destituido de la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios es el Espíritu. También dice la Biblia que todos han pecado, que no hay ninguno. Y todos estaban en esa condición hasta la venida de Jesucristo, quien es el Cordero de Dios. El Cordero que Dios pone como propiciación para nuestros pecados. Entonces ingresamos a la vida cristiana y a ser miembros del cuerpo de Cristo, o sea, miembros de la iglesia, cuando tenemos el Espíritu. Pero para darnos el Espíritu Santo, Dios lo pone en nuestro espíritu. Nuestro espíritu se convierte en la habitación del Espíritu Santo, porque Dios es espíritu. Pero ese espíritu que se encontraba muerto es regenerado. Y ya el espíritu regenerado es el que ahora sí tiene comunión con el Espíritu Santo. Pasamos de ser personas muertas en delitos y pecados a personas vivas para Dios. Muertas bajo la condenación del pecado, personas bajo la potestad de Satanás, guiadas por ese espíritu, que es el que guía al mundo entero, que se encuentra sin el espíritu. Entonces nosotros somos, no por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios, porque hemos oído el Evangelio y lo hemos creído, nosotros somos la iglesia de Jesucristo.
Somos el cuerpo de Jesucristo. Una figura que Pablo usa para ayudarnos a entender quiénes somos, porque cuando decimos que somos la iglesia, tenemos unas figuras religiosas que provienen del catolicismo, entonces nos imaginamos una catedral o una capilla, un lugar geográfico. Bonito sí, porque los hacen bonitos para que la gente crea, ¿no?, que esa es la casa de Dios. Pues la casa de Dios tiene que hacerse bonita. Y antes se gastaban enormes cantidades de dinero y de tiempo construyendo grandes catedrales. Una catedral duraba más de 100 años en ser construida. Mire toda esa cantidad de esfuerzo que generaba la ignorancia, el creer que la casa de Dios la construye el hombre. Pero Dios hizo las cosas sencillas. Por la muerte de Jesucristo, entonces se nos perdona, se nos da el Espíritu renovado y comenzamos a hacer el templo del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia entre la obra que hace el hombre, que puede ser magnífica, monumental, costosísima, que tarde 100, 200, 300 años, a la obra que hace el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo? La diferencia es abismal, del cielo a la tierra, ni compararse. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos convirtamos en la casa de Dios. Pero para convertirnos plenamente en la casa de Dios, no solamente el Espíritu quiere Dios, Dios quiere también el corazón. Y Dios quiere también el cuerpo. Porque somos tripartitos. Fuimos formados por Dios con espíritu, con alma y con cuerpo. Y esas tres partes del ser humano tienen que ser santificadas por la obra de Cristo. Entonces no nos podemos quedar únicamente con que fuimos salvos, que la sangre nos perdonó, ya somos nuevas criaturas. Amén, aleluya. No, ahora es que viene el trabajo. Ahora que Dios ya tiene, que Dios logró lo que pensó desde antes de la fundación del mundo, el bendecirnos en los lugares celestiales en Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora es que comienza el trabajo. Ahora es que debemos disponernos en colaboración para que el Espíritu pueda lograr la obra que puede hacer con una persona que se dispone. No la va a poder hacer con una persona que no se dispone. No. Entonces, el problema de los hebreos era ese, que ellos estaban deslizando. Ellos habían dejado lo que se les había enseñado, como si eso no fuera importante, y se estaban regresando a las prácticas mosaicas. Las prácticas mosaicas, a diferencia del vivir por fe, son las cosas que el hombre puede hacer sin necesidad del Espíritu, porque eso era lo que ellos hacían sin el Espíritu. Dios les había dado algo mientras que llegaba la era del Espíritu. Y Dios, digámoslo de esta manera, lo toleraba, lo permitía. Pero después ya no. Después ya no puede Dios tolerar que una persona que tiene el Espíritu comience a hacer cosas para Dios
pero que no se hacen en Cristo, sino que se hacen en el hombre natural, o sea, en la carne. Y eso es lo que se llama arrepentimiento de obras muertas. De modo que lo primero que nosotros debemos comenzar cuando estamos arrancando la vida cristiana es nuestra condición natural. ¿Qué es lo que somos en la carne? Porque cuando somos salvados, es nuestro espíritu el que ha sido salvado, pero el alma no ha sido salvada. De modo que ¿en qué estado estamos? En la carne. Estamos en la carne. De modo que el que arranca su vida cristiana, arranca en la carne. Y si no se le enseña la doctrina como se debe enseñar, entonces jamás crecerá, jamás madurará. Será siempre un niño espiritual, un lloretas. Sí, un lloretas como es un niño. ¿Han visto los niños? A toda hora lloran. Claro, pues está bien. Y uno los aguanta porque son niños. Pero usted se imagina una persona ya adulta con las actitudes de un niño. ¿Ah? Con las mismas rabietas, con las mismas inconsistencias. Porque un niño es inconsistente. Un niño es movido por las emociones. Si tiene hambre llora y berrea hasta que le dan de comer. Le dan teta, sí. Está bien y ya. Se calma su hambre y se duerme. Entonces se la pasa durmiendo, berreando y tomando teta. Es la vida de un niño. Cuando nosotros arrancamos la vida cristiana, es igual. Por eso se habla de la leche espiritual no adulterada. Porque si esa leche que se nos va a dar está adulterada, entonces se imagina, no solamente va a berrear, sino que las deposiciones van a ser terribles y olorosas. Porque la leche no es buena, está adulterada. Se va a enfermar y quizás hasta se va a morir. Entonces, esa es la exhortación del Espíritu Santo a los hebreos. Esa es la exhortación. Porque después de mucho tiempo, ellos ya debieran haber madurado. Y habiendo madurado, discernir lo que es bueno y lo que es malo. Porque eso es lo que pasa cuando se madura. Cuando se madura ya se puede llamar a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno. Ahora no, mientras estamos arrancando, llamamos malo lo que es bueno, y por eso entonces somos arrastrados por vientos de doctrina que son malas, pero vamos detrás de ellas, porque nos parecen buenas. Por eso dice, hasta que lleguemos a ¿dónde? A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, sí, que son arrastrados por cada doctrina que viene. Eso es triste, pero es real, y es la realidad actual. Hoy en día, la mayoría de la cristiandad ha sido arrastrada por Satanás, que sigue siendo el engañador y el enemigo de la madurez de la iglesia. No quiere que la iglesia madure, porque él sabe que si la iglesia madura, va a poner su cabeza bajo sus pies. O sea que su actividad va a cesar. Él es enemigo, hay que derrotarlo. Sí, pero hay que saber derrotarlo. No lo vamos a derrotar a gritos ni fuera y haciendo todo un show de expulsión de demonios. No, yo me lo imagino ahí sentado riéndose a carcajadas.
porque eso no funciona. El hecho de que saquemos demonios no significa que vamos a quedar maduros después de que los demonios salieron. Los demonios pueden salir, pero pueden regresar. Y con seguridad van a regresar más fortalecidos. Porque no van a regresar solos, saben que los sacaron, entonces se van a buscar un ejército para que la próxima vez no lo saquen tan fácil. Entonces no podemos andar por allí echando y echando demonios, ¿sí? Y dejando a la gente sin la llenura, sin llenar la casa de donde ese espíritu de ese hombre fuerte salió. ¿Cómo llenamos la casa? La llenamos con el Espíritu Santo. Entonces, cuando se dice que ellos eran llenos del Espíritu Santo, era porque estaban llenos de la palabra, del conocimiento del Hijo de Dios, porque eran fieles en eso, en avanzar hacia el conocimiento. Este conocimiento no es un conocimiento intelectual, este conocimiento es el conocimiento espiritual, que viene por la revelación propia del Espíritu a mi espíritu, lo cual le permite a mi espíritu crecer, avanzar en crecimiento hasta que llega a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? ¿El varón perfecto cuál es? El varón perfecto es el hombre corporativo, que está conformado de Cristo la cabeza y de la iglesia como su cuerpo. Hubo un varón antes, hubo un hombre que estaba conformado del varón y de la hembra. El hombre viejo, Adán y Eva. ¿Sí? Era el hombre viejo. Ahora hay un hombre nuevo, que es el varón perfecto. Entonces, habrá varón perfecto, la estatura del varón perfecto, cuando la iglesia toda, no uno, sino toda, crece, madura. Porque este no es un asunto de que unos maduran y otros no maduran. No, así no. Yo no me puedo imaginar a un cuerpo donde unos miembros crecen y otros no crecen. No, ¿ustedes se lo pueden imaginar? Sí los hay, deformes, o con la cabeza más grande de lo normal, enanos, o con más dedos de lo normal. Hay cuerpos deformes que nos permiten ver qué horrible es eso. Incluso hay siameses, personas que están pegadas. Lo natural nos permite observar el mal espiritual que se puede dar en una iglesia. Y eso puede ocurrir cuando Cristo no es la cabeza. Cuando hay dos cabezas, entonces es como un siamés. ¿Cómo podrá ser el gobierno de un cuerpo cuando las dos cabezas al mismo tiempo ordenan? ¿Se imagina? ¿Cómo será el gobierno en una casa cuando dos son los que dan las órdenes? Caos. ¿Cómo será el gobierno en el reino de los cielos cuando son dos los que dan las órdenes en contravía? El Padre dice una cosa, el Hijo dice otra cosa. ¿Cómo quedarán los ángeles? ¿Ah? Y eso era lo que Satanás pretendía hacer. Lucero pretendía ponerse en la posición del Altísimo para que existieran dos gobiernos en los cielos. No se puede. No se puede. Es imposible. En la jerarquía de un reino no se puede. O sea que un reino tiene jerarquía. Un reino tiene un rey. Tiene una reina también, pero la reina no es la cabeza. La reina es la que le ayuda, le colabora, le apoya. Qué importante es la reina para el rey. Cuando la reina entiende su lugar y sabe que ella es responsable de que el reino funcione. Pero muchas veces ella es la responsable de que el reino no funcione. ¿Por qué? Porque no conoce su lugar,
porque entra en una competencia, porque quiere tener también la posición de cabeza. Y entonces se pone en el lugar de Satanás. Cosas que el apóstol Pablo entendía muy bien y por eso daba instrucciones precisas en la iglesia, estableciendo el orden del Señor en la iglesia. Entonces, él no era un machista que daba órdenes de macho, que se quería enseñorear y apachurrar a las mujeres. No, no crean eso, absolutamente. Cuando no entendemos lo que es un reino, cuando no entendemos lo que es un señorío, entonces vamos a discutir como niños en una tremenda ignorancia, perturbando el orden de Dios. Entonces la iglesia debe conocer para madurar, a fin de alinearse con el Espíritu de Cristo y todos en su conjunto como miembros, según lo que nos corresponde y de acuerdo al Espíritu que hemos recibido, entonces podamos colaborar. Fíjense que la mujer estaba ¿para qué? Para hacer la ayuda idónea. Una ayuda idónea es la que colabora. ¿Con quién? Con el rey, que es el que sabe qué es lo que hay que hacer. Porque al rey se le ha dado la facultad de decidir, de entender el reino, proteger el reino, velar por el reino, luchar por el reino, junto con una ayuda idónea que colabora, que tienen la misma visión y que está junto. Entonces la iglesia colabora con el rey, pero si la iglesia no tiene la madurez, se va a oponer al rey. Y es lo que ha sucedido. Tristemente, eso es lo que ha sucedido. La iglesia está más en oposición que en colaboración. Es exactamente eso. Entonces es un reino dividido. Y un reino dividido no puede prevalecer. No puede prevalecer. Y Satanás lo sabe y por eso es el maestro de la división. Es el que viene y genera la división, como lo hizo en los cielos, que dividió a los ángeles y los puso contra el reino. La tercera parte, que no son poquitos, tercera parte es mucho, se fueron contra el reino de Dios. ¿Cuántos? Deben ser millones. Millones. O sea que era una rebelión tremenda. No podemos nosotros como iglesia caer en la condenación de Satanás. ¿Cuál fue la condenación de Satanás? Ser echado. Entonces cuando el Señor le dice al ángel, fíjese que le llama ángel también, al ángel de la iglesia de Éfeso, ángel en el sentido de mensajero, cuando le dice, si no te arrepientes, porque hay una condición, sacaré tu candelero de su lugar. Está hablando de expulsión, porque el candelero es lo que representa a la iglesia y es lo que hace de mí un sacerdote delante de Dios. El candelero se encontraba en el lugar santo y era el que alumbraba los oficios del lugar santo, oficios que se hacían para Dios. No eran muchos los oficios que se hacían, no, eran pocos oficios, pero eran claves. Eran claves. Y uno de ellos era alumbrar. Otro de ellos era la mesa donde estaban los panes de la proposición. Y otro era el altar de oro donde se quemaba el incienso para las intercesiones, las oraciones que se tenían que hacer permanentemente. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Desde el principio ya Dios está mostrando la importancia de que la iglesia tenga con Dios una relación por medio de la oración. Pero también, para que esas oraciones no tengan estorbo, la iglesia tiene que cumplir con lo básico. Porque si lo básico no lo cumple, las oraciones tendrán estorbo.
Entonces no podemos tener nosotros un grupo de oración, que debemos tenerlo, si las cosas que son básicas no las estamos haciendo. Estamos perdiendo el tiempo, porque son cosas espirituales que no sabemos. ¿Cómo sabemos si una oración salió? No lo vemos, ¿cierto? No lo vemos. Entonces puede haber una costumbre de la carne de orar 10 horas. 10 horas. Puede ser una costumbre de la carne. Los fariseos lo hacían. Los fariseos lo hacían. Bueno, no digo 10 horas, pero ellos oraban oraciones interminables y repetían y repetían y repetían, y pensando que por repetirlas o por hablarlas de una forma, entonces Dios les iba a oír. Y Dios no estaba oyendo esas oraciones. Entonces las oraciones son tan importantes, pero tan supremamente importantes, que no debemos perderlas. No debemos desperdiciar el tiempo de oración. Debemos saber que para que la oración sea recibida y respondida, entonces hay que guardar las ordenanzas que Dios tiene para los que oran. Bueno, por eso es que estamos hablando de la iglesia. Entonces la iglesia es la que ora, ¿no? Porque la iglesia es la que colabora juntamente con Cristo. Entonces ya no debemos vernos como individuos. Ya no estamos en la infancia espiritual donde nos vemos como individuos. Ya no debemos vernos como individuos, debemos vernos como un cuerpo. O somos un cuerpo o somos individuos. Si somos individuos, estamos en la infancia. Entonces, ¿cuál es la madurez? La madurez. Los corintios, ¿en qué estado estaban? En infancia. En infancia. Porque no se veían como un cuerpo, siendo un cuerpo, pero no hacían las cosas como un cuerpo, sino que las hacían unos por aquí, otros por allá, otros por acullá. Un cuerpo y un bebé. Sí. Nosotros tenemos voy a decir cosas, espero que me las entiendan. El cuerpo de Cristo es único. Y pertenecer al cuerpo de Cristo es un privilegio. Hemos hablado de que existe un cuerpo universal y existe un cuerpo local. No podemos confundir lo uno con lo otro. El grupo que tenemos de Iglesia Cali está conformado de los hermanos de la comunión. No está abierto a hermanos que pertenecen a la Iglesia Universal. ¿Me hago entender? Son hermanos de la Iglesia Universal. Pero lo hemos tenido precisamente, ¿para qué? Para que tengamos una comunión más estrecha. Para que las cosas que hacemos nosotros, que los de allá no tienen por qué enterarse, entonces las oigamos, las atendamos y estemos en ellas. Entonces en ese grupo se hacen las convocatorias, se hacen las participaciones de los hermanos, se comparte la palabra, principalmente eso. Cosas que no pertenezcan a los asuntos de la piedad, a lo que tiene que ver con lo espiritual que edifica la iglesia, no debe entrar allí, porque es como meter un objeto extraño en un cuerpo. Hay que madurar en eso, ¿sí? Por eso existen otros grupos, podemos crear otros grupos para esas cosas. El grupo de oración, hermanos, es una rueda suelta. El grupo de oración no debe existir como grupo. Los hermanos que están en la oración pertenecen a la Iglesia Cali. Sí, porque entonces no vamos a tener pues el grupo, vamos a separar todas las cosas pues.
No participemos de eso. Porque el participar de esas cosas que son divisivas, que parecen bien, pero no son bien porque no están de acuerdo al lineamiento que el Señor nos está enseñando, entonces nos lleva a tolerar, ¿sí?, las cosas que Jesús no tolera. Por eso el Señor le habla claramente al ángel: tengo contra ti que toleras. ¿Qué está tolerando? Algo que no está alineado. Entonces, que no seamos reprendidos por el Señor Jesucristo por estar tolerando cosas que parecen buenas pero que no las son. No sé por qué me fui por allí, pero bueno, yo creo que el Señor quería decir estas cosas, porque tienen que ver con el orden, tienen que ver con la madurez, tienen que ver con la iglesia misma como cuerpo de Cristo. Entonces vamos a tener que ir afinando las cosas. Algunos yo sé que se van a molestar porque todavía no comprenden, porque no participan de lo que el Señor dice en un momento determinado. Entonces cuando se les dice y no estuvieron, entonces dicen: ¿y esto por qué? Pues es que eso ya se dijo. ¿Cuándo? Pues cuando tú no estuviste. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, que hay que estar en todas, porque si no, ¿cómo vamos a edificar? Dice que estaban juntos, pero también unánimes. Entonces, lo primero, estar juntos, para que estando juntos podamos oír al Señor y nos pongamos de acuerdo con el Señor. No es ponerse de acuerdo con Julián, no conmigo. No, yo no tengo nada de parte mía en lo personal, carnal, que pueda servir para edificar a los hermanos. Dios me libre de meter mis manos cochinas en el cuerpo de Cristo. Pero sí el Señor las mete, porque son manos limpias y justas. Y cuando Él tiene que ordenar, Él ordena. Y si Él tiene que cortar, Él corta. ¿Por qué? Porque está edificando algo que es lo suyo, lo que tiene que estar en la línea del Espíritu, conforme al nivel de madurez en el que ya nos tiene. Porque ya hay un avance de la iglesia. La iglesia ya no está en la niñez espiritual que tuvo hace algunos años. Ya el Señor Jesucristo ha ganado un terreno. Entonces los hermanos que llegan, ellos no llegan a un estado de inmadurez, ellos llegan a una iglesia formada que da ejemplo. Amén. Y con el ejemplo entonces ellos aprenden rápidamente. Porque aprender cosas cuando una iglesia está empezando es muy complicado, porque no se sabe cómo es. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Pero ahora ya no, ahora ya el Señor tiene un modelo de iglesia que ha formado, ¿verdad? Entonces las hermanas llegan y ven a las hermanas con sus cabezas cubiertas, y con solo verlas ya aprenden, ya ni siquiera necesitan: vea, hermana, ¿y usted por qué se cubre la cabeza? No, ya ella hace lo mismo. Ve el modelo y lo copia. Lo mismo el resto de las cosas que el Señor nos ha enseñado a hacer. Los hermanos que entran ya en algo que está moldeado y ajustado por el Señor después de muchas batallas. Debemos mantener ese orden. Debemos mantenerlo para ser fieles al Señor, no a los hombres, sino fieles al Señor. Mire que el problema de la iglesia, y estoy en eso, era que se habían deslizado por ir a las obras de la carne. Arrepentimiento de las obras de la carne son aquellas cosas que a mí me parecen buenas, pero que no están en Cristo, que no se encuentran en Él, sino que salen de mi naturalidad, del hombre viejo que tiene cosas buenas, que es generoso, que es bondadoso, sí, que tiene cosas bonitas, y que uno dice: uy, qué bonito es hermano,
pero resulta que no es bonito todavía, porque está mostrando el lado amable de su carnalidad. Espérese que muestre el lado que no es amable y verá que no es tan bonito. Lo que debemos mostrar nosotros, en la medida en que vamos avanzando y madurando, es a Cristo. Amén. Sí, el que nos quitó hasta lo bueno. Acabó hasta con lo bueno, que es lo más difícil de quitar. Porque esas cosas que las vemos buenas nos parecen que no hay que quitarlas. Hermano, pero ¿cómo va a quitar la generosidad? Sí, hermano, porque es que esa generosidad tiene límites. La generosidad nuestra en la carne tiene límites. No va hasta entregar la vida, como el Señor la entregó. El Señor fue lo suficientemente generoso que se entregó a sí mismo por todos. Mi generosidad va es hasta donde ya me comienza a molestar lo que me hace falta. Entonces hasta ahí llego. Entonces el Señor quiere acabar con todo eso. ¿A fin de qué? A fin de que solamente lo de Cristo sea visto por Dios. Porque es que el que quiere ver a Cristo es el Padre. No nos quiere ver a nosotros, por eso nos puso en Cristo. Nos escondió en Cristo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo vamos a ser santos y sin mancha? Como Cristo es santo y sin mancha. Amén. Es así. Entonces, en relación a la iglesia es igual. La iglesia que el Señor quiere para Él es la iglesia que al Padre le gusta. O sea que el Hijo tiene la comisión de edificarle una casa al Padre. La casa es para el Padre. La novia es para el Hijo. Pero la casa, como casa, es para que el Padre, viéndola sin mancha y sin arruga, quiera habitar en ella. O sea que hay un trabajo. Y ese trabajo comienza con el arrepentimiento de las obras muertas, para que no haya nada del hombre viejo en esa casa. Nada, absolutamente nada del hombre viejo pueda pisar esa casa. Y claro, al principio hay mucho de eso. Mucho de eso. Pero no importa, porque Jesús está en el trabajo de limpiarnos. Entonces el Padre todavía espera y dice: hijo, vas bien. Veo que la limpieza está buena. Veo que allá los santos de Cali colaboran con tu obra y se dejan limpiar por ti. O sea que el problema no es que estemos sucios, porque lo estamos. El problema es que no nos dejemos limpiar, porque Él está limpiando, está santificando, está planchando, ¿sí? Está quitando las manchas para dejar el vestido completamente blanco y sin arruga. Entonces es mucho lo que el Señor se ha dispuesto a hacer, sabe hacerlo, ama hacerlo. Si hay algo que ama el Señor, es edificarle una casa al Padre. Tanto ama la edificación de la casa que entregó su vida para ser calificado para hacer eso. Porque Él no solamente entregó su vida para perdonarnos, claro que nos perdonó, pero nos perdonó ¿para qué? Para hacernos de nuevo, a la imagen suya, a la imagen conforme a la semejanza suya. Una iglesia gloriosa. No, es que si pusiéramos nosotros ver la iglesia como va a quedar en el estado terminado, no creeríamos. Pero es perfecta. Porque es, haga de cuenta, ver al Señor Jesús. Haga de cuenta, y no vamos como a distinguir al uno del otro. A la imagen y a la semejanza. A la misma estatura. Sí, no estamos hablando de que la mujer va a crecer al tamaño del hombre, porque la mujer es un poquito más pequeña. Por lo general, hay unas que no. Pero se está hablando de la estatura espiritual, la madurez de Cristo.
¿Sí? ¿Cómo era Jesús visto por el Padre? Con complacencia. Para el Padre, ver a Jesús, disfrutar a Jesús, compartir comunión con su Hijo, es lo pleno. Tan pleno es que quiso tener más hijos a la imagen de su Hijo. O sea, es tan generoso, es tan padre, que quiso tener una familia de muchos hijos a la imagen de su Hijo, no solamente para disfrutarlos, sino para que ellos disfruten lo que es ser santos. No lo conocemos aún, pero es algo que Dios sabe porque nos creó para eso. Nos creó para eso. Entonces, cuando lleguemos a esa estatura, vamos a darnos cuenta que valió la pena, que todo el trabajo de limpieza valió la pena, que el volver a hacer las cosas que no estaban bien hechas, como el alfarero, cuando ve que el vaso no quedó bien, no lo puede arreglar, tiene que quebrarlo. ¿Cierto? Tú que eres especialista en eso, hermano Max. Tiene que, ya esa pieza se perdió. Tiene que reciclarla, quebrarla y volverla a moler, me imagino que es así, y de allí volver a sacar el barro para hacer el vaso de nuevo. Entonces, ¿cuántas veces el Señor ha tenido que quebrarnos a nosotros porque no estábamos bien? Porque nos metió en el horno y quedó crudo, se rompe, se fisura. Y el alfarero, que es un artesano en eso, no va a permitirse tener un vaso que tenga fugas. Digo yo que gracias a Dios la obra de la iglesia es tan especial. Entonces no se puede comparar con una catedral. ¿Cómo vamos nosotros a pensar que una catedral es la iglesia, que es la casa de Dios? Una catedral, se imagina, puede ser muy bonita, pero hasta ratones tiene, polvo tiene, ¿sí? Cucarachas que pasan por allí y se quema, claro. Y si viene un terremoto, adiós. Y si la queman como Notre Dame, pues se quema. ¿Ah? Y si tiene gárgolas, pues no, nada que ver. Sí, nada que ver. No, la iglesia es la obra maestra de Dios. Se tardó 6 días en recrear el universo. En el 7º descansó y lleva 6.000 años formando la iglesia. No tiene ningún problema. Él tiene paciencia y él sabe cómo es que él va tejiendo punto a punto ese vestido, que es el vestido que le va a poner a la novia cuando esté lista. El vestido de la santidad de Cristo, porque es el vestido de Cristo. Lo teje mirando a Cristo. El molde es Cristo y lo teje para ella, porque no hay otro vestido que le pueda casar bien. ¿Cómo se dice? ¿Casar? Sí, que se pueda asentar. Sí, bueno, asentar bien. El único vestido que le asienta es el que toma el padre mirando a su hijo y tiene una expresión que se llama obra justa. Porque ese vestido son las obras justas de los santos. Obras justas, no las obras del hombre viejo. No son las obras del hombre viejo. No son las obras de Adán. Sí, el Señor descalificó tanto a Adán, tanto lo descalificó, que lo tuvo que ver en la cruz. Y no quedó satisfecho hasta que murió en la cruz. Allí quedó satisfecho. Allí él dijo, consumado es. La palabra que es tetelestai, cancelado. Ya. Y el Padre quedó satisfecho. Su justicia quedó satisfecha. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pretender que vamos a edificar una casa partiendo del hombre viejo?
No. Algunos me preguntarán, bueno, hermano, eso del hombre viejo, el hombre nuevo, ¿cómo es eso? Bueno, Jesús lo dijo así, dijo, todo el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. El religioso seguramente se imagina una cruz real y se la carga, todos los días sale a la calle con esa cruz. Y piensa que está haciendo el trabajo porque está obedeciendo a lo que Jesús dice. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de la negación a nuestra alma, a los apetitos, a los deseos que hay en nuestra alma. Entonces, ese negarse es la cruz. Esa cruz se manifiesta cuando viene una crisis y yo quiero reaccionar. Y yo quiero salir adelante y decir que tengo la razón. Y yo quiero demostrarle a él que yo sí sé. Ah, yo sí sé porque yo he leído mucho, llevo muchos años leyendo la Biblia, ¿vio? Entonces yo sí sé. No sabes nada, hermano. No has empezado todavía, porque no has entendido que el arranque comienza cuando te das cuenta que no sabes, que fuiste convencido por el Espíritu para darte cuenta que en realidad no sabes, que el que sabe es Dios. Entonces toda sabiduría que provenga del hombre es una sabiduría contenciosa, comparada con lo animal y comparada con lo diabólico. ¿Cómo será esa sabiduría terrible? Que es tan contenciosa, tan orgullosa, tan peleadora, que no descansa hasta que le dan la razón. Eso sí tiene, yo tengo la razón. Porque es que, espérese y verá que voy a investigar y verá que yo tengo la razón. No la tienes. Desde el momento en que te pones en esa condición ya perdiste la razón. O sea, estás en tu razón natural, pero no estás en la sabiduría celestial, que esa es la que le entrega al Padre el asunto. Porque es que el Padre es el vengador. No soy yo no soy el que me voy a vengar. Él es el que se venga. Sí, Él. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza, no es tuya. ¿Pero qué significa eso? Justicia. Claro. Entonces, si han cometido una injusticia conmigo, porque la van a cometer y muchas veces, y entre más ignorante sea de este asunto, van a ser muy injustos conmigo hasta que me dé cuenta, porque el Señor me ha metido en esa escuela de la injusticia, porque es una escuela, la cual tengo yo que aprender. ¿Y cuál es? Que todo el mundo es injusto conmigo, hasta que me dé cuenta que a esa injusticia yo me tengo que callar. La respuesta a la injusticia es la respuesta de Cristo a la injusticia. Cayó como cordero, fue llevado al matadero. Esa es la cruz. De eso es que está hablando el Señor Jesús. Eso es. Porque entonces, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere decir que es cristiano, si alguno quiere participar de lo mío, si alguno quiere sentarse donde el Padre me sentó, si alguno quiere reinar conmigo cuando venga y en mi trono de gloria, viva la cruz. Niéguese. Porque es la única forma que yo voy a ver al Espíritu Santo formando a Cristo en mí. No hay otra. No se va a formar de otra manera. Lo único que va a quedar allí como resistencia a esa verdad es el hombre viejo que no quiere dar su brazo a torcer. Chapaleando. Sí, va a chapalear y va a chapalear, como le decía el Señor a Pablo, no descoces contra el aguijón. Imagínense un animal dándole coces al aguijón.
Entre más da cosas, más aguijoneado va a estar. Claro, entre más se revela, más aguijón va a recibir. Porque el aguijón, ¿quién lo pone? Dios lo pone. Claro, porque Dios conoce mi condición. Dios es la que la conoce. Dios sabe que yo no estoy todavía moldeado para Cristo. No. Entonces, va a meterme por el fuego de la aflicción. Oh, ese moler del Señor es perfecto. Porque ese moler no destruye. En el sentido de que me va a matar. Pero sí me va a matar. Sí, me va a matar esos asuntos pertenecientes al hombre natural. Va a ser eliminado el hombre natural. Y yo puedo pasar años resistiendo al Señor. Puedo pasar años sin entender que el primer paso para la madurez es el arrepentimiento de las obras muertas. Es el primer paso, hermano. No vamos a pensar que vamos a seguir al siguiente paso sin haber entendido esto. No vamos a... Entonces son 6 pasos. 6 pasos, en eso hemos estado. El primero, entender que somos carne. En la carne hay una naturaleza maligna. En esa naturaleza maligna se le da espacio a Satanás, porque Satanás vive donde está el mal. Y entonces esa es la casa de él. Ahí es donde se siente cómodo. Pero vamos a permitir que Satanás sea el Señor mío. Pues mientras que este asunto no se ha llevado a la cruz, Satanás no será puesto bajo los pies. Porque Jesús lo derrotó ¿en dónde? En la cruz. En la cruz lo derrotó. Y ahora nos enseña algo. No es la cruz para ti, la cruz mía. La cruz mía era la cruz para la humanidad. La cruz tuya es diaria. Es diaria. Entiende que tienes una cruz que llevar. Que tienes una naturaleza que crucificar. Que tienes unas fuerzas internas que son demoníacas. Que son contenciosas. Que son peleoneras. Y que las tienes que crucificar, porque si no las crucificas, Satanás será el Señor de tu vida. Y yo no voy a permitir que Satanás entre al reino. No, Satanás va a ser atado cuando llegue el reino. Entonces, ¿qué pasa? Si yo llego a morirme en esa condición, junto con Satanás me voy a ir atado. De la misma manera. Porque Satanás y los que son de él no van a entrar a la vida eterna, que es el milenio, que es el reino venidero. Vamos entendiendo, ¿verdad? Que el asunto es serio. O sea que mire que el Espíritu Santo le da mucha importancia a esto. Estaba nombrando 5 puntos. 6. Entonces el primero, arrepentimiento de obras muertas. Bueno, hemos estado allí por la importancia que eso tiene. Es que es básico. Eso es supremamente importante, el primero, el arrepentimiento. Bueno, es que el arrepentimiento de obras muertas, he estado hablando de eso, del arrepentimiento de las obras muertas, y he estado mostrando muchos ejemplos para ilustrar qué es la carne, qué es el hombre natural, qué es lo que yo soy, nacido de Adán, nacido de mi papito, de mi mamita, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de allá, y entonces me voy a encontrar que todos los hombres venimos de una misma pareja, que pecó en el jardín y trajo consecuencias para toda la humanidad conforme a lo que ellos hicieron en rebelión a Dios. Entonces, el hombre que nace de Adán nace naturalmente rebelde, nace con una condición rebelde que se opone a Dios. Entonces, claro, ahora somos salvados, decimos que Jesús es nuestro Señor, pero en la carne Él no es el Señor. Porque la carne gobierna todavía. Entonces, ¿cómo vamos a evitar que la carne nos gobierne? El Señor dio las fórmulas.
pongámoslas en práctica, porque no es un estudio intensísimo de 5 años cómo negar la carne, que podría ser, bueno, vamos a estudiar, vamos a ir a la universidad, porque consideramos esto tan importante, porque es de vida o muerte, que me voy a ir a una universidad especializada en cómo negar la carne. No, porque claro, es que nunca la negaron. No, nunca. Nunca se negaron a sí mismos. Nunca. Sí. No, mientras que no entendamos esto, y por eso es que el Señor nos lo repite y nos lo repite y nos repite, porque a veces creemos que lo hemos entendido y resulta que luego salimos de aquí dominándola, pero al día siguiente ya no la dominamos porque se nos olvidó. Sí, ya otra vez estamos como el Chapulín. Sí, con chiripiorcas. No, otra vez las chiripiorcas, pero ¿qué pasó? Hermano, ¿se olvidó usted de lo que oyó? Ya me olvidé otra vez y ya estoy otra vez en estas cosas, en estas contiendas, en estos aceleres, en todo esto propio de la naturaleza humana, carnal, caída, destituida de la gloria de Dios, enemiga de Cristo, amiga del mundo, ¿sí? Bajo la potestad de Satanás. Así es. O sea que la iglesia tiene que dominar ese aspecto, porque si no lo domina, entonces ella no va a avanzar a la madurez. Nosotros no vamos a madurar porque aprendemos a hacer cosas. Como por ejemplo, hemos aprendido a reunirnos para la cena, muy bonito. Sí, claro. Hemos aprendido a orar, todo muy bonito. Hemos aprendido a tener comunión unos con otros, todo muy bonito. Pero si no estamos negando la carne, muy feíto. Ay. Va a llegar el momento en que esas cosas bonitas no van a ser bonitas. Porque la carne está allí escondida como una serpiente esperando el momento de sacar su coletazo. Y de demostrarme que yo estoy bien engañado pensando que estoy bien. Porque cuando viene la crisis es que me doy cuenta que no estoy bien. Entonces cuando viene la crisis viene el berrinche. Y ya me quiero ir. Y quiero abandonar todo. Y no quiero ver más a ese hermano, no quiero ver más a los hermanos. Me voy de aquí, cojo mi cartera o cojo lo que sea. O mi fusil si es que soy un soldado. Y me largo de allí. Para que se den cuenta lo que han perdido. Porque es que han perdido a un gran miembro del cuerpo de Cristo. Ay, qué risa. Sacaré el candelero de su lugar. Es el Señor el que nos saca. No, ya voy para allá. Sí, ya voy para allá. Pero está muy... Es que es tan importante. Pues es que esto podría ser el tema de todo, de la iglesia. Recordarnos permanentemente que es necesario entrar en esa dimensión, creerle al Señor Jesús y de verdad tener la fe, porque es que se requiere tener fe para callar la boca. Se requiere tener fe, porque es que cuando me hablan mal es como darme una cachetada, entonces voy a devolver la cachetada hablando más fuerte. Pero ¿por qué no cerramos la boca? A ver qué pasa. Cerrémosla por lo menos una vez en la vida. Una vez en la vida, a ver qué pasa. Pero es que yo he visto que no se cierra jamás. Se nació así y después de 50 años está igual. Nunca cerró la boca. Eso me recuerda a Pablo, ¿no? Callando a alguien en las reuniones. O sea, que cierre la boca. Porque Pablo entiende que hay una actividad que Satanás... Hay algo que Satanás usa para colarse, para influenciar, para poner contaminación, para dañar la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo es muy delicada. La obra de Cristo se hace por medio de palabras. Palabras que se tienen que recibir, palabras que se tienen que guardar, palabras que se tienen que poner por obra.
Pero si esas palabras yo no las estoy guardando como si fueran tesoros, luego viene Satanás con otra palabra y sacó la palabra, y ya esa palabra que había recibido desapareció, ya no está en mí. Claro, ya no está. Entonces, si esa es una actividad permanente de Satanás y de mí, que no me doy cuenta de lo que está haciendo Satanás conmigo, entonces puedo estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y oyendo y seguir oyendo, como cuando se tiene comezón de oír, pero no estar recibiendo nada, porque esas palabras se están perdiendo, están entrando por un oído, están saliendo por el otro oído. Por eso el Señor dice: el que tenga oído, oiga. Sí, oiga, retenga y obedezca. Está hablando de otro oído, no el oído natural, porque el oído natural, sí, oye. Yo puedo estar oyendo, pero no estar atento a lo que estoy oyendo. No estar bien atento, como reteniendo. Esa es una condición nuestra. En nuestra condición, si yo no estoy muy atento, yo olvido. A mí, que ya estoy entrando en una edad un poco avanzada, a veces me tomo una pasta y al momentico me he olvidado que me la he tomado. ¿Será que me la tomé? Ay, pucha, me tomé esa pasta y he descubierto que me la tomo inconscientemente, sin retener, sin acordarme que lo hice. Entonces, claro, se me olvida. O sea que ahora cada vez que me tomo la pasta, me la tomo y me digo: ya me tomé la pasta. Sí. Alma mía, retén en tu memoria que me he tomado la pasta. Porque qué problema no saber si me la he tomado para luego volvérmela a tomar. No, ya no me va a hacer bien, sino que me va a hacer mal. Así pasa con las palabras del Señor. Oímos las palabras, pero no las estamos reteniendo. ¿Será que...? Sí, Señor, yo recuerdo que hace como 3 años me hablaste del arrepentimiento de las obras vivas. No, hermano, de las muertas. Son las obras muertas las que hay que arrepentirse. Las obras vivas no tienes que arrepentirte. Ah, bueno, sí. ¿Y qué fue lo que dijo el hermano? Hermano, ya te lo he contado como 10 veces. Llevas 10 veces preguntándome. No retenemos. Ese es el problema, porque es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque es Satanás el que viene y quita lo que yo no guardé. Mire que el Señor le dice a los apóstoles: enséñenles a guardar. A ver, ¿cómo así que enseñar a guardar? Sí, porque es que eso es lo que ustedes tienen que enseñar. A retener, a guardar lo que ellos están oyendo, porque si no lo retienen, lo pierden. Lo pierden. Entonces, si ellos no retienen el trabajo que ustedes están haciendo, ustedes están sembrando en tierra estéril. Están sembrando en un corazón que no, ustedes están perdiendo su trabajo. Es un trabajo muy valioso. Implica recursos, implica oraciones. ¿Qué tanto implica una obra, la obra de un obrero, para que esa obra se pierda porque no están reteniendo las palabras? Hay que guardar las palabras. O sea, enseñar a guardar. Insistir en que la palabra se debe guardar. Debo repetirla, debo leerla, volverla a leer. Ay, pero yo ya leí esa palabra 10 veces, ¿ya la entiendes? No, todavía no. Pues entonces vuelve a leerla. Hay que rumiarla para digerirla. Sí, porque es que así, es que es la palabra de Dios. Volverla otra vez a ver. Claro, porque vos lees un libro de García Márquez y hasta de memoria te lo puedes. Una película la retienes, no se te olvida. Pero las Escrituras no es un libro cualquiera. Son las palabras, son las semillas de vida. El enemigo de esta semilla es Satanás. El enemigo del crecimiento de la iglesia es Satanás.
Entonces, hermanos, yo creo que cualquier obrero que en realidad esté haciendo una obra que permanezca, tiene que asegurarse de que las palabras se están guardando, de que los santos están reteniendo las palabras, de que no las están olvidando. Ese era el problema de los hebreos, se habían olvidado y se estaban deslizando y ahora estaban cogiendo para otra parte. No debe ser así. Lo segundo es la fe en Dios. La fe en Dios, que viene como consecuencia de la necesidad que tenemos de creer en alguien. Porque antes le creímos mucho a lo que nos enseñaron los libros, el colegio, nuestros padres, nuestros amigos, la televisión, lo que hemos visto, el mundo en general. Y somos la hechura de eso. El hombre viejo es el resultado de una vida rendida a las palabras de Satanás dadas en el mundo por los distintos medios que tiene Satanás para instruir a los que son suyos. Cuando llegamos a Dios, cuando yo llegué al Señor a los 39 años, ya he entrado en edad. Yo veo aquí jóvenes que llevan años en el Señor. Yo solamente a los 39 años. Y yo no tenía una Biblia. Yo no sabía lo que era. Bueno, sí sabía lo que era una Biblia. Había visto una Biblia en la casa de mis papás. Un libraco así gigantesco. Que yo creo que cuando lo abrí, si lo abrí 2 o 3 veces, lo abrí era para ver las láminas que había. Porque esa Biblia tenía láminas. Era una Biblia católica. Pero no recuerdo haberla leído jamás. Puede ser que sí leí algo, pero que yo recuerde, nunca la abrí para leerla. Nunca pensé que allí estaba la sabiduría de Dios. Entre todos los libros, porque me gustaba leer y bastante, el libro más importante es la Biblia. Bueno, eso no quiere decir que no leamos libros, podemos leer libros, claro, escojamos buenos libros. Eso no nos va a hacer menos espirituales. Debemos instruirnos, debemos leer libros de historia, tenemos que ser personas instruidas, pero entre todos los libros, la Biblia debe estar por encima de todos los libros. La Biblia debe ser un libro de lectura diaria, de consulta diaria, de búsqueda diaria, escudriñarla diariamente, porque si no es así, queridos hermanos, créame que en nuestro corazón no tenemos las palabras de Dios. Las palabras de Dios no solamente las vamos a retener oyendo a los hermanos que hablan, que predican, que enseñan. Eso no es suficiente. Eso apenas es una partecita, porque entre otras, y por eso se comparten las enseñanzas para volverlas a oír. Lo que uno retiene de un mensaje es un porcentaje muy pequeño. Uno oye 1 hora y pico, pero retiene de pronto 5 minutos. O lo que necesita en el momento. O lo que de pronto, de acuerdo a su necesidad, vio y retuvo. Pero hay mucha palabra en un mensaje de más de 1 hora. Hay mucho que yo necesito volver a recordar, volver a meditar en él. O sea que yo debo entender que soy responsable de lo que como. Y hablo de comida espiritual. Soy responsable de lo que leo en la Biblia. Soy responsable de los mensajes que los hermanos envían. Soy responsable de reunirme para oír el mensaje del Señor para la iglesia en particular. Porque es muy diferente este mensaje, que es bíblico. Seguramente, si los hermanos me invitan a otro lugar, no daría este mensaje. El Espíritu me guiaría por otra parte, porque la necesidad ya es diferente a la necesidad acá. Porque el Señor habla a su iglesia conforme a la necesidad. Entonces, si la iglesia está desnutrida, le tiene que dar algo
para nutrirla. Si la iglesia no ha avanzado todavía, no ha salido de una etapa, entonces tiene que seguir insistiendo, porque es que esa etapa es primordial para el avance. No vamos aquí a cumplir con una agenda y decir, bueno, vamos a dar fundamentos y entonces lo vamos a dar en 2 sesiones, listo, 2 sesiones y listo, pasamos a otro tema. Así no es el Señor. El Señor no es así. Si así fuera, entonces la Biblia no sería lo que es. La Biblia sería un libro temático. Sería un libro temático, pero la Biblia no es un libro temático. La Biblia es un libro como ningún libro. Tiene la sabiduría profunda, pero no por temas. Los temas se construyen escudriñando, tomando un verso aquí, tomando otro verso aquí, tomando otro verso aquí, tomando un verso en el Génesis, tomando otro verso en Apocalipsis, tomando otro verso en los Salmos, tomando otro verso en la epístola a los Corintios, que concuerdan y construyen una idea. Claro, porque así es como el Señor nos enseña su sabiduría. Nos obliga a escudriñar, nos obliga a estar allí a los pies de Él, preguntándole, Señor, háblame, enséñame tu palabra. Llevas tiempo escondido, Señor, no, llevo preguntándote y no recibo todavía respuesta a mis preguntas. Se escondió al Señor para que lo busque, porque a Él le gusta ser encontrado. Bueno, Él fue el que nos encontró primero, ¿no? Nosotros estábamos perdidos y nos encontró, pero ahora ya somos de Él y entonces ahora Él es el que se esconde para que yo vaya y lo encuentre. ¿Eso qué significa? Que lo busque en las Escrituras, que lo escudriñe, que me meta por un recoveco por donde seguramente Él se ha metido y ha dejado algo importante para mí. Y allí encontré algo del Señor. Y, uy, qué belleza esto, concuerda con esto otro. Tengo parte de la idea, me hace falta la otra parte. Bueno, sigue buscando. Y a veces esa búsqueda para una idea puede tardar años. Pero va abriéndose el entendimiento. Y en la medida que se abre el entendimiento nos va dando una revelación, un cuadro profético de algo que es precioso, que quizás nadie más tiene. Porque se trata es de la búsqueda. El que no buscó, ¿por qué va a tener? Son esos tesoros que si no buscó, usted quiere, como es bien perezoso, usted quiere que las cosas se le den mascaditas sin buscar. Bueno, sí, bueno, hay hermanos que se las han trabajado y las entregan mascaditas, como el ave le entrega a los pollitos mascaditos para que coman. ¿Pero por qué? Porque todavía es un pollito. Todavía no sabe escudriñar. Entonces necesita de hermanos que les entreguen las cosas mascadas. Pero luego va a crecer. Y luego de que ha crecido, no puede seguir como un pollito, pío, pidiendo allí que le den la cosita mascada. No, madure, hermano. Ya es necesario que después de tanto tiempo, usted ya no sea el pollito, sino que sea el que da también el alimento a los otros. Comience a servir al Señor madurando. ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? Bueno, no digan sí, pues porque sí. Pero es que tiene que ser así. Es la carta a los hebreos y apenas hemos leído una partecita. Mire, estos son los rudimentos. Sí, es el rudimento, claro, pues imagínense. Es que sin esto, O sea, el rudimento del comienzo. No, ya llevamos más de 2 años, creo. Desde las primeras compartires hace más de 2 años, donde la hermana Ana, antes, donde ella vivía, ya, creo que por allá comenzamos.
Entonces la fe en Dios es lo que nos va a permitir vivir, tener nuestra vida puesta en Jesús. Porque claro, quedamos sin nada, ya no tenemos como esa sabiduría que adquirimos en los colegios, en las universidades, en los libros, en cosas que llegaron a nuestras manos, en nuestras búsquedas, libros hasta de ocultismo. Yo llegué a tener esas cosas. Para nada nos aprovechamos. Bueno, esa búsqueda toca en todas partes. ¿Por qué? Porque hay un vacío en el alma. Y el alma como que gime y grita y dice, dame algo o muero. Entonces uno sale a buscar comida para esa alma que tiene hambre, y resulta que va a buscar una comida en la porquería, en la basura, en el ocultismo, en la nueva era. Sí, y ahí comienza a leer y le parece que es maravilloso, y resulta que es entrar, abrir una puerta al mundo de Satanás, que se presenta como ángel de luz, pero nos está introduciendo en lo oculto. Y así no es. Y bueno, Jesucristo nos va mirando, porque Él es el pastor nuestro, aún desde que nacimos, y Él va allí con mucha paciencia esperando en qué momento yo estoy listo para ser abrazado por Él. ¿Y cuándo es eso? Cuando después de estar saciado de la porquería, me doy cuenta de que me hace falta mirarlo a Él. Entonces ya cuando lo miro a Él y digo, Señor, sí, es que yo no he tomado el camino de Dios. Quiero tomar el camino de Dios. Entonces el que está al lado dice, listo, aquí estoy. Ven acá. Te voy a enseñar el camino de Dios. Entonces nos introduce en la fe que es en Él. La fe en Dios. Esa es. Pero la fe en Dios, ¿cuál es? La Biblia. Es la Biblia, es la que nos va a dar esa fe. Al principio, claro, siendo ayudados por los maestros, pero nosotros tenemos que irnos introduciendo poco a poco también en las Escrituras. Ir avanzando, ir creciendo, ir teniendo ya una cierta madurez espiritual que me permite introducirme en los libros y entenderlos. Y disfrutarlos. Porque en la medida en que yo voy avanzando en el conocimiento, más entiendo, más disfruto, más me gusta pasar tiempo con el Señor, y más se fortalece el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, la fe. ¿Por qué estamos tan divididos en la fe? Hermanos, porque la mayoría, la fe ha sido formada de lo que oyen de otros, y no de lo que oyen directamente de las Escrituras. Y claro, como dice, para que no seamos como niños fluctuantes siendo arrastrados por todo viento de doctrina. ¿Sí? Entonces, cualquier viento de doctrina me arrastra. Pero cuando ya voy avanzando, ya estoy madurando, ya tengo un conocimiento que me permite entender la cosmovisión, o sea, el todo, no solamente las partes, entonces ya comienzo a disfrutar las Escrituras. Cualquier libro que yo tome y comience a leerlo, ya lo ubico. Ya entiendo por qué está escrito y para qué está escrito. Entonces comienzo a disfrutar al Señor. Es necesario esto. Es necesario. La madurez no se va a tener solamente de oír predicadores. No. El Señor quiere que yo personalmente tenga un encuentro diario con Él. Diario. Por medio de las Escrituras. Claro. Pero como Él es Dios, Él es luz, y yo estoy en las tinieblas, entonces al principio eso es como difícil ver esa gloria tan grande.
Si no me hubiera dado el Espíritu, no sería capaz de soportar eso. Pero como me ha dado el Espíritu, ese Espíritu ya tiene la capacidad de soportar la gloria de Dios y de ser nutrido por la gloria de Dios y de crecer de gloria en gloria hasta llegar a la plenitud del día. A la plenitud del día es cuando el sol está en su plenitud. No hay tinieblas, todo es luz. Esa es la iglesia gloriosa. Pero nos corresponde que todos estemos en eso. No es un asunto de hoy sí voy, no, mañana no. No, es que mira, tengo pico y placa, entonces, hermano, el pico y placa no me deja ir. ¿Tenés pico y placa? Bueno, qué pesar, hombre. Me apena mucho que el pico y placa te impida ir a una reunión que es para tu provecho y el provecho del cuerpo de Cristo, porque tu desprovecho afecta al cuerpo de Cristo. Cuando tú no te involucras, cuando dices, hombre, no, lo que estás diciendo es, no me importa el cuerpo de Cristo. No entiendo el cuerpo de Cristo. No sé quién soy en el cuerpo de Cristo. Pero hermanos, es que ningún miembro del cuerpo humano se vacaciona. Yo me levanto y todos mis miembros se tienen que levantar. A veces hay algunos que se duermen, ¿no? ¿Ustedes sienten eso a veces? Están como dormidos, pero se van levantando. Y a veces se duermen mis dedos, pero yo los muevo y ellos entonces reciben sangre, calor y se despiertan. ¿Verdad? La cabeza maneja esos asuntos. Para que tenga yo todos mis miembros bien y me sirvan y pueda caminar. No como un cojo, sino pueda caminar bien y las manos me sirvan para cocinar, para coger una taza, para comer, para escribir. Qué importantes son los miembros del cuerpo humano. Así de importantes o más somos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Debemos descubrir qué es lo que el Señor nos ha dado para poder servir al Señor, porque si no, entonces, ¿qué tipo de miembros somos? No, un miembro que está allí haciendo bulto. Perdóneme, hermano, pero es así. Haciendo bulto. Al principio sí, al principio está bien, porque un bebé, es que si el Señor no pusiera un amor en los padres hacia esos bebés, sería insoportable. Pero es que aman tanto a esos bebés que hasta le hacen falta el llanto, los gritos, cambiarle los pañales, todo ese asunto tan bonito, solo porque se ama. Entonces así el Señor nos ama a nosotros, pero llega un momento en que ya, bueno, muchacho, a madurar, espabilese, que un bebé al año ya está caminando, y tú llevas 3 años y todavía no caminas, no te han salido los dientes, no puedes comer comida sólida. Estás dedicado ahorita a comer otro tipo de leche adulterada, estás oyendo otras cosas. Nos metemos en caminos que no son, nos enredamos, porque viene el comezón de oír, y el comezón de oír entonces trae en el internet, tú consigues todo, absolutamente todo lo que quieres encontrar. Lo que quieres encontrar, lo que dentro de tu corazón concupiscente, eso lo vas a encontrar en el internet, y allí va a aparecer, y eso te lo vas a comer. Y luego, como gran cosa, vas a querer compartirlo como si fuera un buen pan a los hermanos. Y allí se lo tira a los hermanos en el chat. Porque no discierne. No, hermano. No podemos permanecer en ese estado. Debemos avanzar. Hay que avanzar. Entonces fíjese que el avance no es porque yo nací inteligente, con una gran capacidad intelectual, que tiene, bueno, lee los libros y se los memoriza.
El hombre natural no puede memorizar esto. Bueno, lo puede memorizar como un lorito puede memorizar palabras y las va a tirar así en chorrera, pero sin entendimiento, sin entender lo que esas palabras dicen. No se trata de decir las cosas de memoria, se trata de entender lo que esas cosas están diciendo, entender para nosotros y poder compartirle a otros conforme a la revelación que hay en ellas, el contenido. Entonces, a veces cuando compartimos una palabra, debemos compartir es lo que esa palabra a mí me ha dicho. No simplemente tirar la palabra. Eso es muy fácil. No, yo me voy a dedicar a compartir, claro, ahora eso es muy fácil. Tú en esas Biblias que hay, copia y pegue, copia y pegue, copia y pegue. ¿Y cuál es el contenido que hay allí? ¿Cuál es la revelación que hay allí? ¿Qué es lo que el Espíritu está diciendo allí? Ese es el punto. Eso es lo que hay que compartir. El extracto, después de haberlo exprimido, ahí sale un extracto, y ese extracto, eso es lo que me da vida. Eso es lo que ya me lo puedo tomar y darme vida. Porque si no, es como comer algo duro. Algo duro. Entonces la palabra viene a ser dura, pero el extracto, el exprimir, la unción. ¿Qué es la unción? La unción era sacada de las aceitunas. Exacto. Entonces la aceituna había que exprimirla para sacarle el jugo, y ese jugo es el aceite, y ese aceite es la unción. Y entonces el Señor quiso mostrarnos que la unción es el resultado de exprimir algo. Entonces la unción es el resultado de exprimir la palabra. Esto es una enseñanza, vemos que Getsemaní quería decir exprimir, tiene algo que ver con exprimir. Bueno, porque claro, Fíjate lo que le pasó nomás. allá estaban los olivos. Allá estaban los olivos. Y él allá fue exprimido también. Y allá fue exprimido. Entonces el Señor nos va a exprimir. Nos va a exprimir a ver si hay aceite. ¿Y qué es lo que, bueno, cómo llega el aceite? No puede ser con la memorización solamente de las palabras, sino con el extracto del trabajo que hemos hecho al coger las palabras y al movernos dentro de ellas para sacar el jugo que hay en ellas. Ese jugo que hay en ellas, eso es las palabras de vida. Eso era lo que Jesús hablaba. ¿Qué hablaba Jesús? Jesús ya tenía toda esta palabra, pero cuando la hablaba la unción misma. Mis palabras son espíritu y son vida. Necesitamos es que la palabra que oímos vaya al espíritu, no se quede en el alma. No se quede en el alma. Los rabinos, los judíos, los que están en la carne, ellos se saben esto de memoria, lo pueden recitar de tapa a tapa, pero no tienen extracto. No tienen extracto. Y van a buscar el extracto en la cábala, porque ellos quieren buscar algo. Ellos quieren ir más allá. Y entonces está el Talmud, que es la interpretación de la palabra, pero ese no es el extracto del espíritu, es el extracto del hombre natural, de la mente. No es el espíritu que nos da vida. Después de la fe en Dios, que ya vemos que es la palabra, viene entonces la doctrina de bautismos. Y bueno, ya hemos hablado de eso. Yo te podría conseguir algo si estás interesado, Juan, sobre eso, para no repetir más aquí a los hermanos. Está bien. ¿Sí? Pero te lo puedo conseguir. Claro que sí. Listo. Después de eso, entonces viene la imposición de manos. De la doctrina de bautismos viene la imposición de manos también. Hemos hablado de eso. Yo no sé si ustedes han recibido esos audios para que también puedan estar en ello. Muy bueno. ¿Sí? Sobre eso. Y hemos quedado con ganas de arrancar en lo que sigue, que es la resurrección de los muertos. Y siempre llegamos como al final, a la resurrección de los muertos. Después de estar hablando de estas cosas,
a la resurrección de los muertos. ¿Será que para que resucitemos estas cosas tenemos que haberlas cumplido? Sí. Yo creo que sí. Sí. Sí, para que entonces no sea como un asunto de teoría, sino de vida. Cuando hemos puesto en práctica la vida de estas palabras, estamos listos para una resurrección. Sí, no solamente de los cuerpos, sino una resurrección en todos los sentidos de lo que es la vida de iglesia. Porque la vida de iglesia es la vida en el resucitado. La vida de iglesia que ha pasado por la cruz, que ha pasado por el niéguese a sí mismo, sabe lo que es la muerte por su negación, entonces también va a experimentar la resurrección, el poder de la resurrección. El poder de la resurrección en realidad es la vida nueva, es la vida en Cristo, es la vida victoriosa, la vida que venció a Satanás y que ahora ya no tiene nadie que le acuse. Como decía Pablo, mi conciencia está limpia y no recibo acusación de nada ni de nadie. Pablo ya era un hombre que vivía en ese estado, en ese poder de resurrección, porque él conocía muy bien lo que era todo ese transitar, de negarse a sí mismo, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, que incluye el bautismo del Espíritu Santo, no solamente el bautismo en agua, que representa el arrepentimiento de pecados en el nombre de Jesús para ser introducido en el cuerpo de Cristo, porque es así, salimos de un cuerpo que es el de la bestia, pertenecíamos al cuerpo de la bestia, estábamos bajo Satanás, bajo el maligno, bajo el pecado, fuera en las tinieblas, en el reino de las tinieblas, y ahora hemos sido introducidos en el reino de la luz, en el cuerpo de Cristo, en el poder de Dios, en la vida victoriosa, en la vida gloriosa de iglesia, que tenemos que llegar a esa vida gloriosa de iglesia. En esa vida gloriosa de iglesia, con seguridad vamos a ver los milagros que ellos vieron en el tiempo de los apóstoles. Oraban y hasta los muertos resucitaban. Los enfermos se sanaban. No había enfermos. Los hospitales llamaban se nos están quebrando los hospitales porque los enfermos dejaron de venir. No más enfermos, por lo menos la iglesia, ¿no? Los otros sí. Pero la iglesia no se enfermaba. O los que estaban enfermos eran sanados. Qué lindo eso. Qué importante eso. ¿Ah? Allá vamos a llegar, hermano. Si seguimos creyendo y avanzando, vamos a llegar allá. ¿Por qué? Porque es que a la estatura del varón perfecto es a la estatura de un cuerpo de gloria, de un cuerpo que no se enferma, de un cuerpo que está prácticamente en el estado de resurrección, en ese estado. Claro. Por eso dice, amado, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas y que tengáis salud, así como prospera vuestra alma. No dice, y que seáis sanados. No, porque la salud es diferente a la sanidad. La sanidad es para el que está enfermo. La salud es para no enfermarse. El que está en salud no se enferma. Pero el que no está en salud se enferma. Y necesita entonces ser sanado, orar para que se sane. Luego de eso, bueno, resurrección de muertos, estamos allí. Es importante ese tema, muy importante, porque nos va a llevar a conocer el misterio de Israel. Habíamos compartido que la resurrección de los muertos viene cuando Israel se convierta. Israel es una de las naciones, en el conjunto de las naciones, que el Señor ha bendecido en Cristo. Como le dijo a Abraham, le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Y eso es una realidad. Hoy en día todas las naciones de la tierra
tienen cristianos, aunque no son cristianas, algunas, pero dentro de esas naciones vive gente cristiana. Por ellos, por los cristianos que viven, esas naciones son bendecidas, son benditas. Claro. ¿Se puede decir que ya hemos llegado a la plenitud de los gentiles? Yo creo que estamos llegando a esa plenitud donde todo el evangelio, el reino se predicó en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? Bueno, cuando Israel entre también, cuando Israel entre a la salvación que es en Cristo. Es una nación que todavía no cree que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Ellos están esperando un Mesías, pero lo están esperando y se están preparando para la venida del Mesías. Pero no es Jesús. No es Jesús para ellos. Claro que Jesús es. Y Jesús va a venir para ellos, pero va a venir para ellos cuando ellos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando puedan reconocer que Jesús sí es el bendito que el Señor mandó. Pero antes van a recibir otro Mesías que es falso. Anticristo. La palabra Cristo es la palabra griega para Mesías. Entonces a veces nosotros como que decimos Mesías y es una cosa y Cristo es otra cosa, pero es lo mismo. Entonces antimesías o anticristo es lo mismo. Ungido también es lo mismo, ¿no? También es ungido. Para la palabra Cristo, que es Mesías, es la palabra ungido de aceite. Ungido de aceite. En el caso del anticristo, él va a ser ungido, pero por Satanás. Satanás le va a dar todo su poder. No podríamos decir que el mundo entero es, o la inmensa mayoría es un anticristo. Bueno, el mundo está bajo el maligno. El mundo en este momento está bajo el maligno. Y los que gobiernan en las naciones lo están haciendo en lugar de Cristo. Aunque no todos. Porque es que cuando el Señor venga, Él va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiere decir que va a haber un Rey soberano sobre todas las naciones y en las naciones va a haber reyes. Entonces no podemos decir que los reyes de hoy cristianos son anticristos. No, son reyes o presidentes que reconocen a Jesucristo como su rey y se inclinan ante Él. Un ejemplo es Donald Trump. Nunca me gustó como persona, pero como presidente me gusta. Por las cosas que dice, por la seriedad, por la reverencia que le da a la palabra, el reconocimiento que le da a la palabra. No inicia el día sin que oren. Él tiene un grupo de personas que están permanentemente orando por él y por el gobierno. Reconoce la necesidad de Dios sobre el gobierno de los Estados Unidos. Reconoce la necesidad de Dios sobre su vida. Es un reconocimiento que Él le da. Reconoce a Israel y reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, al punto que movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén contra toda la opinión de las naciones. Pero no le importa, porque Dios lo dice, entonces hay que hacerlo. Entonces hay que ser así, hay que tener ese carácter. Dios lo dice, hay que hacerlo. Sí, claro, porque claro, vamos a ver, cuando entremos en este tema más en profundidad, todo lo que es la guerra contra Israel, las naciones contra Israel. Hoy las vemos, hoy vemos a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, conformado por las naciones en contra de Israel. No están a favor de Israel, están en contra de Israel. Entonces ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo ese asunto. Entonces se está preparando el terreno para la venida de Jesucristo, pero antes del anticristo. Un tema que tocaremos en profundidad, Dios mediante,
Dios mediante, si el Señor lo permite. Y bueno, es necesario dentro de ese conocimiento o fundamento que la iglesia debe tener, esto, porque esto nos va a ayudar a entender para orar. En la medida en que somos más entendidos del plan profético de Dios, somos mejores oradores proféticos, porque vamos a orar conforme a la voluntad, conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a lo que Dios ha mostrado, qué es lo que Dios quiere. Entonces vamos a orar es en conformidad, no contra, sino a favor de Dios. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si reconocemos nuestra debilidad para guardar tus palabras. Las amamos, pero a veces no las atesoramos. Algo sucede, Señor. Reprende a Satanás. Reprende la obra del maligno, que está buscando cómo perder estas palabras, cómo hacernos tropezar para que las semillas que tenemos guardadas se nos caigan y se pierdan. Pero no, Señor, queremos ser como esos niños que atesoran, que guardan y valoran lo que han recibido como regalo, porque eso es un regalo que tú nos das. Tus palabras son el regalo tuyo, son las riquezas que tomas de Cristo para dar y vestir a la iglesia. Vístenos, Señor, vístenos con ese vestido blanco, limpio, puro y resplandeciente, que hace que nuestras acciones sean justas, porque son justas en tu justicia, conforme a la palabra, Señor, que has sembrado en nuestro corazón. Queremos obrar conforme a esa justicia. Tú dijiste, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que estas cosas no sean añadidas, porque tenemos necesidades también, Señor, de índole natural, y por ellas oramos hoy. Oramos, Señor, para que seas propicio y puedas suplir allá donde hay necesidades en las familias, en los santos de la iglesia de Cali. Suple, Señor, conforme a las riquezas que tienes en Cristo Jesús. Y aún, Señor, perdónanos si hemos sido escasos para dar, para ser generosos, sabiendo que tu palabra dice que el que siembra escasamente, escasamente recoge. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, a tener la fe para dar aún de nuestra necesidad, porque de allí es de donde tú tomas, Señor, y amplificas grandemente lo que nos quieres dar, pero exiges de nosotros que haya fe. Entonces danos fe, Señor, danos fe, enséñanos, Señor, enséñanos la fe, enséñanos a Cristo, enséñanos sus caminos, enséñanos la obra de Él, justa, perfecta delante de ti, para la gloria tuya, Señor. Y en el nombre de Él oramos. Amén y amén.